Bueno, pues me imagino que ya. Listo, entonces, bueno, me llamo Pablo, entonces vamos a empezar con la fisiología del ojo. Es importante pues entenderla para poder entender muchas enfermedades. Entonces, para hablar de eso, pues para hablar de la fisiología, organizé las cosas en cuatro pilares fundamentales, que sería la biofísica, la córnea y el lente, cómo funciona la retina, qué es la proyección retinofungal, que es lo mismo que la vía visual y la corteza visual. Listo. Entonces vamos a hablar de la biofísica de la córnea del lente. Para hablar de eso, pues uno tiene que preguntarse cómo funciona la física detrás de esos procesos para la acomodación y cómo hace el lente y la córnea, pues para saber cómo ajustar la imagen. Entonces, este pues es un esquema que voy a ir mostrando durante toda la charla, pero no me parece didáctico mostrarlo explicarlo en este momento porque no hemos entrado en detalle en ninguna de las cosas. Entonces, para hablar de eso, vamos a desglosar el tema en los conceptos básicos de la luz y los colores, cómo esto se aplica en el ojo humano y cuáles van a ser los problemas en la refracción. Entonces, empezando, resulta que la luz es energía que viaja a través del espacio-tiempo en una forma de onda. Normalmente en esta imagen el espectro de luz para el ojo va de 400 nanómetros a 700 nanómetros, que miren que es una franja muy pequeña que se encuentra entre la luz ultravioleta y entre los rayos infrarrojos. Sin embargo, existen células sensibles al color, que son los conos que ya Susana había mencionado anteriormente, donde van a despolarizarse completamente con alguno de estos colores, principalmente el azul, el verde y el rojo, y despolarizarse parcialmente con la combinación de estos colores, por ejemplo, este color azul que está por aquí o este amarillo que está por aquí, ¿cierto? Por eso, la enfermedad, pues daltonismo, si la persona pierde la percepción, por ejemplo, de lo que sería el verde, los colores con tonalidades verdes las va a ver rojas. Y si es que pierde la posibilidad de ver el color rojo, todo lo que es rojo lo va a ver verde. ¿Listo? Bueno, ya con entender la parte de los colores, vamos a seguir pues que los rayos de luz van a tener tres fenómenos fundamentales, que es la reflexión, que es que un rayo llega a una superficie y como la superficie no lo va a permitir pasar, va a rebotar. La otra es la absorción, que es que la superficie va a permitir que el rayo pase sobre esa superficie, y la refracción, que es cuando el rayo pasa sobre un estado gaseoso como el aire a uno líquido, que es la parte interna del ojo, en parte interna del ojo, perdón, y eso hace que cambie la angulación, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, ¿esto cómo va a suceder en el ojo? Inicialmente se va a dar un proceso de refracción en la córnea que va a pasar de un estado gaseoso a un estado líquido. Después va a haber una absorción porque va a penetrar lo que es el resto de estructuras hasta llegar a la retina, y en la retina va a haber un fenómeno de reflexión, va a haber un fenómeno de reflexión para poder generar los estímulos necesarios para activar las diversas vías del ojo. ¿Listo? Sin embargo, por este fenómeno de refracción, la luz va a tener que llegar a un punto específico, ¿cierto? Que había mencionado que iba a llegar a la fobia, que es el punto donde hay mayor sensibilidad, donde hay mayor fotorreceptores, etc. Ahí es donde la luz va a converger, ¿cierto? Y esa habilidad que tienen el ojo para doblar, para doblar esa luz, pues para doblar esa energía, se va a conocer como poder refractivo, que va a ser medido en dioptrías, como aquí aparece, ¿cierto? Resulta, resulta que estas dioptrías se van a calcular de la siguiente forma, que es 1 sobre la distancia focal, que la distancia focal va desde el inicio de la córnea hasta el inicio de la fobia, ¿cierto? Sin embargo, esa distancia es estandarizada porque puede suceder en que el ojo es más pequeño o más grande y eso puede alterar las cosas y me puede generar problemas de refracción tipo hipermetropía, miopía, astigmatismo, etcétera, ¿cierto? Resulta que un ojo sano
va a tener un poder refractivo de 42 dioptrías. Entonces, si despejamos esto, va a ser que una persona normal va a ver a 2.3 centímetros, pues va a tener una distancia focal de 2.3 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que a 2.3 centímetros es la distancia máxima que tiene un ojo para poder enfocar sin tener ningún problema. Pero eso no es lo que sucede en la mayoría de los casos porque hay otros problemas. Ahora, resulta que esta dinámica de ver de lejos, ver de cerca, va a ser utilizada por el cuerpo humano para poder acomodar la vista. Entonces, para la visión lejana, se debe disminuir la habilidad de refractar los rayos. ¿Eso qué quiere decir? Que el disco o el objeto que se utiliza, que en este caso es el lente, que se utiliza, que en este caso es el lente, va a tener menos ese poder para que la luz llegue más adentro, que es lo que sucede. Se relaja el músculo ciliar y eso va a generar, miren acá, eso va a generar que se tensione el ligamento tensor y eso va a aplanar, pues a alargar el disco y eso va a disminuir, perdón, el poder refractivo. Sin embargo, si vos vas a mirar de cerca, ¿qué es lo que sucede? Sucede totalmente lo contrario, que es que se debe aumentar la habilidad para refractar esos rayos y lo que se hace es que se contrae el músculo ciliar y al hacerlo se relajan el ligamento tensor y eso va a bombar el lente. Y resulta que el estado de abombamiento, pues en donde está la visión proximal, es el estado basal del lente. Y ahí funciona como si fuera un resorte. Entonces, con los años, lo que sucede es que de tanto estirarlo y relajarlo, lo que va a hacer es que vaya perdiendo esa habilidad de poder ver de cerca. Y eso es lo que sucede con los pacientes que tienen presbicia, que siempre tienen que mirar las cosas un poco más de lejos para poder enfocar, porque la verdad no les da para enfocar de cerca. Ahora, ya lo que sería lo que estábamos hablando anteriormente, que son los problemas de la refracción del ojo. Sin embargo, hay que entender una cosa que aparece en esta imagen de aquí, anaranjadita, que es que los lentes que son convexos van a hacer que los rayos converjan después de pasar el lente. Y esto es que adiciona poder refractivo. ¿Sí o qué? Eso adiciona poder refractivo y al adicionar poder refractivo va a hacer que las dioptrías sean positivas. Sin embargo, en el lente cóncavo lo que va a hacer es que va a converger la luz, pues los rayos van a converger antes de que pase el lente y eso va a hacer que le quite poder refractivo al ojo, haciendo que las dioptrías sean negativas. Esto es muy importante para las diversas enfermedades que tienen en el ojo. Ahora, lo que es la emetropía, que es que recibe la imagen de la fobia, que tiene un poder refractivo máximo de 42 dioptrías, que es un ojo completamente normal que está aquí. La miopía es que recibe la imagen antes, como aparece aquí, de la fobia y se da porque el lente o está muy abombado o porque el ojo es muy grande. Y esto se corrige con quitarle dioptrías. ¿Y con qué se corrige? Pues con qué se quita dioptrías, con los lentes cóncavos. En el caso de la hipermetropía, que recibe la imagen mucho después de la fobia, se da porque el lente es muy aplanado o porque el ojo es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos lo que tenés que hacer es darle dioptrías. ¿Y con qué se da dioptrías? Con los lentes convexos. Y el astigmatismo es una combinación de esas dos, que va a haber zonas que van a ser o muy aplanadas o zonas que van a ser muy curvas, que van a hacer que el paciente no vea ni de cerca ni de lejos, sino que esté una combinación de esos dos. Y por eso se mandan a hacer unos lentes especiales que combinan estos dos tipos de lentes. Es decir, que combinan tanto lentes convexos como lentes cóncavos. En la siguiente esquema traté pues, de explicar un poquito más matemático de cómo sucede esto. ¿Cierto? Entonces, vamos a explicarlo rápido porque ya se va a acabar la reunión. Lo que sucede con la miopía es que va a haber una imagen, que la imagen va a llegar antes de la fobia, es decir, que la distancia focal va a ser más pequeña por lo que habíamos dicho.
Y esto sucede porque el lente o está muy abombado o el ojo es muy grande, haciendo que la distancia focal disminuya mucho. Y eso va a hacer que las dioptrías se aumenten. Entonces, ¿cuál es la solución? Quitarlas. Ya, y se hace con un lente cóncavo. En la hipermetropía es completamente el contrario. La imagen es después de la fobia, aumenta la distancia focal. Esto se da porque el lente es muy aplanado o porque el ojo es muy pequeño. Con esta fórmula, pues lo que uno entiende es que va a hacer que las dioptrías de ese ojo sean pocas, que tengan un poco de refractivo y se soluciona dándole dioptrías. Y esto se da con un lente convexo. Ya, vamos a seguir en la siguiente charla. ¿Listo? Eh, Gracias por recordármelo. Bueno, entonces, retomando, resulta que la miopía sucede que la imagen es antes de la fobia y eso va a hacer que tenga una distancia focal menor. Y esto sucede, como había mencionado anteriormente, por un lente abombado o por un ojo grande. Y eso va a hacer que, como el ojo está más grande, disminuya la distancia focal, que era lo que yo había mencionado, que era estandarizado, ¿cierto? Aplicando la fórmula de las dioptrías, eso va a hacer que la distancia focal, como es tan pequeña, aquí aparece, va a hacer que las dioptrías sean muy grandes. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Quítele dioptrías. ¿Y cómo se hace? Con un lente cóncavo, por la explicación que había mencionado anteriormente. En la hipermetropía, es una imagen que se proyecta después de la fobia, y eso sucede porque va a haber una distancia focal aumentada. Esto va a estar causada por un lente plano o por un ojo pequeño. Es decir, esta es la distancia focal normal y este podría ser el lente, pues el ojo, es más pequeño de lo normal. Y eso hace que la imagen esté atrás, que esté más, pues, perdón, que esté más adelante de la retina. Y resulta que la solución, pues como aparece en la fórmula, como tienen muy pocas dioptrías, ¿cuál es la solución? Le subís las dioptrías con un lente convexo, por lo que hemos explicado anteriormente. Qué pena que tengo que omitir gente. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de el funcionamiento pues de la retina. Entonces hay que entender por qué tengo que mencionar todo esto y es porque se va a concretar un mensaje que ese mensaje va a atravesar un montón de partes que va a llegar al cerebro y en el cerebro se van a interpretar, listo. Entonces ahí va a decir qué mensaje va a recibir el ojo. ¿Sí o qué? Ahora, esto pues es lo mismo, simplemente estamos apenas en este pedazo. ¿Pueden ver mi mouse? Hola, les pregunto, ¿pueden ver el mouse? Sí, Juanpa. Listo. Entonces, prácticamente apenas estamos en este cachito donde está la córnea. Ahora, vamos a hablar sobre el funcionamiento de la retina y para entender el funcionamiento de la retina vamos a distribuirlo en tres partes. En cómo se organiza la retina, cómo es la señalización de los conos y los bastones y cómo es la señalización ganglionar de las células ganglionares. Para que eso me haga el proceso de fototransducción. ¿Qué pasa? Que hace que la luz se convierta en potenciales de acción que van a ser enviados al cerebro. Ahora, la retina está hecha de capas. Normalmente, todas las células que están aquí son transparentes a excepción de los fotorreceptores, que son los conos y bastones, y el epitelio pigmentado, para que no se pierda la luz en el proceso. Y esas capas, ¿cuáles son? Primero está la capa de células ganglionares, que son las únicas capas que van a tener la posibilidad de ser potenciales de acción, de resto van a ser despolarizaciones o hiperpolarizaciones. Después va a estar la capa plexiforme interna, que es donde hacen la sinapsis, las células ganglionares y las células bipolares que se encuentran en la capa nuclear. Sí, donde se encuentran el núcleo o el cuerpo de las células bipolares y donde se encuentran las células horizontales como esta, que sirve para agrupar pues la información que tienen los fotorreceptores. Y el resto pues siguen fotorreceptores que son conos y bastones. Adicionalmente, este epitelio que ustedes ven aquí azulito que está abajo de los fotorreceptores tiene la función que estábamos mencionando anteriormente de absorción, reflexión. Esta capa va a tener la función de reflexión de la luz para que cuando la luz llegue, como aparece en la imagen, pegue acá, pegue y se devuelve para que rebote y se pegue y estimule a los fotorreceptores. Sin embargo, las células ganglionares van a ser de dos tipos. Va a ser células tipo M
que son escasas y son grandes, que van a tener un campo receptivo mayor, eso les va a dar que tengan una percepción menor del detalle y van a llevar estímulos de luz, oscuridad y movimiento. Tengan eso en cuenta. Van a hacer adaptación rápida y ¿eso qué quiere decir? Que lo que es luz, movimiento y pues luz, movimiento, oscuridad va a estimular menos al cerebro como si sería el color. Entonces, por ejemplo, vos cuando vos estás en un cuarto oscuro, la información que te llega al cerebro es menor como vos estuvieras en un campo, en un cuarto iluminado y muy lleno de colores. Esa es la diferencia. Y por el otro lado están las células P, que son abundantes en tamaño y pequeñas, van a tener un campo receptivo menor, eso va a hacer que vayan a percibir más detalle, es decir, que si pues más se van a estimular por la percepción del color, y estos, como ya mencionaba, van a llevar estímulos de color y de forma y son de adaptación lenta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el color que ustedes van a ver no va a cambiar tan rápido como si lo podría hacer la luz o si podría ser el movimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre la organización de la retina, la distribución celular, ¿cierto? Entonces, la distribución como aparece en este gráfico de los conos y bastones es asimétrico. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que usted perciba más el color en una zona periférica y no perciba tanto el color en una zona central. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como habíamos mencionado anteriormente en toda esta charla, incluyendo la de Susana, en la fobia es el punto de mayor sensibilización para el color y para el detalle de las cosas. ¿Por qué? Porque como miran, como aparece aquí, va a haber una alta concentración de conos y de bastones. Sin embargo, los bastones van a distribuirse en el resto de la retina, como aparece aquí. Mire, por ejemplo, en este punto que está muy concentrado, que es donde estarían pues lo que serían los conos, y estos que son más grandes serían los bastones. En esta imagen, pues aparece esquematizada lo que serían los conos, que son muy pequeños a comparación de los bastones, que son mucho más grandes. ¿Listo? Asimismo, los conos tienen campos receptivos más pequeños y esto explica por qué la fobia es el sitio donde se da la mayor agudeza visual. Es decir, si más estimulas la fobia, más información va a recibir el cerebro. Mientras que los bastones van a tener campos receptivos menores y eso explica por qué la visión periférica no sirve para detallar las cosas. Si usted va a ver algo, usted mira, gira la cabeza y mira. Usted no se queda con la cabeza aquí y deja que el ojo mire para allá. Pues no se queda quieto, sino que usted tiene que enfocar la mirada y tiene que verlo para poder detallar las cosas, porque si no, no le va a dar. Sin embargo, en toda la retina va a haber un porcentaje mínimo de conos y bastones. ¿Por qué? Si esto no sucediera, si solamente hubiera conos en la parte central del ojo, de la retina, lo que sucedería es que en la visión periférica veríamos únicamente a blanco y negro y esto no sucede. Pero el color que nosotros vemos en la periferia es más difuminado y más inconciso de lo que sería en la parte central, que es donde está el punto de mayor sensibilidad, que es la fobia. Ahora, vamos a hablar sobre la señalización de los conos y bastones, ¿cierto? Entonces, los conos y bastones se agrupan en un cúmulo, se agrupan en cúmulo de la siguiente forma, como aparece en esta gráfica. Va a haber cúmulos centrales, normalmente puede ser de conos o de bastones, que van a estar rodeados de conos o de bastones. Puede ser que sea conos con conos, bastones con bastones o conos y bastones. Eso no nos importa ahora, simplemente tienen que entender que va a haber un cúmulo de células centrales que va a estar rodeado de otro cúmulo de células periféricas. Y toda esa información va a ser captada por una célula ganglionar. ¿Listo? Ahora, y todo esto es para que puedan entender que existe algo que se llama campos on y off, que se prenden o apagan dependiendo del estímulo, si es luz o oscuridad o si es un color. ¿Listo? Tanto conos como bastones presentan una proteína que se conoce como la rodopsina, la cual es sensible al estímulo que se le haga para detener algo que se conoce como la corriente oscura, que es que entra sodio a la célula para despolarizarse y ese sodio, esa entrada de sodio es mediada por GMP cíclico. ¿Listo? Resulta que cuando hay un estímulo
por ejemplo, aquí. Mire que la célula aquí que está oscura está despolarizada. ¿Por qué? Porque la rodopsina está apagada. Como está apagada, no va a prender la fosfodiesterasa y esa fosfodiesterasa no va a destruir el GMP cíclico, por lo que el GMP cíclico va a aumentar y eso va a hacer que la célula le entre sodio y esté despolarizándose todo el rato. Pero cuando se prende la luz o cuando hay luz, sucede totalmente lo inverso. ¿Qué es lo que sucede? La rodopsina va a prenderse, que va a cambiar de configuración de cinza trans, pues simplemente entiendan, simplemente se activa y ya al activarse prende la fosfodiesterasa y la fosfodiesterasa va a destruir el GMP cíclico. Si se disminuye el GMP cíclico, se cierran las compuertas de sodio y eso va a evitar que se produzcan las despolarizaciones. Entonces, por eso, aquí la célula cuando está iluminada se hiperpolariza y cuando la célula está apagada se despolariza. En resumidas cuentas, aquí la célula cuando está con luz, pues cuando hay luz, la célula no transmite, no transmite información, pero cuando está sin luz, cuando hay oscuridad, transmite información. Es muy importante porque ahorita vamos a entender una cosa. Resulta de que tanto conos y bastones van a tener la misma vaina. Siempre va a ser rodopsina, siempre va a ser GMP cíclico y siempre va a ser corriente oscura. Esperen un segundito, yo tomo agua. Bueno, entonces, lo importante en sí es entender que las células ON, que se refieren única y exclusivamente a las células ganglionares, ante la presencia de un estímulo, van a generar, pues van a, perdón, ante la presencia de un estímulo, como ustedes pueden ver aquí, van a despolarizarse. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, aquí, ante la luz, la rodopsina tal, apaga, prende esto, disminuye el GMP cíclico, ¿sí o qué? Y eso hace que no despolarice. Si no despolariza, no libera glutamato en la sinapsis y esa glutamato no va a activar la interneurona y esa interneurona no va a ser activada y eso va a hacer que no se recule la célula ON y esa célula ON al no estar regulada, pues al no estar inhibida, se prende. Entonces genera el estímulo. Pero en la oscuridad, ¿qué es lo que va a suceder? El mismo estímulo, rodopsina, fosfodiesterasa, GMP cíclico, sodio. En este caso, como hay oscuridad, acordémonos que despolariza. Libera GLUT en la sinapsis, en la que va a estimular la interneurona, y esa interneurona, como es inhibitoria, va a liberar GABA, y el GABA va a apagar esa célula ON, haciendo que en la oscuridad las células ON se apaguen y en la luz se prendan, o disparen o no disparen. En este caso, que hagan potenciales de acción o que no hagan potenciales de acción. En el caso del color, bueno, el color lo explico ahorita, es un poquito más complicado, entonces necesitamos explicar más el resto. Ahora, las células OFF, ¿cómo es? Mismo estímulo. Cuando hay luz, la rodopsina se activa, bla, 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 llegamos y eso hace que no se libere neurotransmisor, el GLUT. Si no se libera el glutamato, no va a activar la interneurona que esta es activatoria, esa es la diferencia grande que tiene. Y como no se activa, no va a hacer que la célula ganglionar no despolarice, no haga potencial de acción. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las células OFF en presencia de luz no disparan, pero en presencia de oscuridad sí lo hacen. ¿Por qué? Porque miren, el mismo proceso aquí en la parte de conos y bastones, pero va a tener una interneurona que va a ser activada y al activarse va a liberar glutamato y el glutamato va a hacer que se despolarice y haga potencial de acción la célula OFF en oscuridad. Entonces, para que entiendan, las células OFF de apagado va a hacer que hagan potenciales de acción y las células ON en luz van a disparar. Es decir, OFF dispara en oscuridad, ON dispara en luz. Ya, con eso van a entender las cosas. Y en el color depende de varias cosas. ¿Por qué? Porque puede ser ON para el color. Si es ON para el color, es que dispara en presencia del color. Pero si es OFF para el color, es que se inhibe o no dispara ante la presencia del color. Entonces puede suceder que haya células ON para el azul y células OFF para el azul.
células on para el verde y células off para el verde, células on para el rojo y células off para el rojo. Y con eso, ya con eso el cerebro puede interpretar lo que es el luz, movimiento y formas. Pero eso vamos a explicarlo más adelante. Vamos a tomarlo con calma. Aquí pues hay unas cuantas cosas para que puedan entender. Entonces en el centro de acá, miren, van a proyectar un punto de oscuridad. Y como proyectan un punto de oscuridad y dispara más, ¿qué quiere decir? Que el centro es off. Si el centro es off, va a ser que va a disparar única y exclusivamente cuando está oscuro. Pero si abarca el resto de células, que acordémonos que había dicho que había un cúmulo de células que van a ser unas que van a ser sensibles a una cosa y las otras que van a ser totalmente distintas, que van a tener una función contraria, va a hacer que mire que el centro es on. Entonces, en presencia de oscuridad no disparan y la célula ganglionar va a promediar esto. En esta otra imagen es más de lo mismo, centro off. Entonces, miren que va como pasando una carta, un papel que le va quitando la luz. Entonces, mire que en la periferia on no está disparando porque se está tapando, pero cuando llega al centro empieza a disparar mucho, pero cuando lo tapan todo, mire que es lo mismo. Promedia eso, promedia en que unas sí disparan mucho y otras no disparan casi. En el caso del color es lo mismo, como habíamos dicho, puede existir on y off para cualquier tipo de color. En este caso, ¿cuál es? Miren, si dispara mucho, estando rojo en el centro, es que es rojo on en el centro. Pero, mire aquí, el verde. Con el verde lo que sucede es que como, miren, comparando estos dos lados, que a pesar de que el rojo está en todo esto y dispara más aquí que aquí, ¿eso qué quiere decir? Que como el verde es el principal inhibitorio de la periferia, no va a inhibir tanto porque está en rojo. Pero si los ponemos aquí, que es un centro on que dispara mucho en el rojo, pero que lo inhibe completamente en el verde, va a hacer que la célula ganglionar promedie esto. Y esto es más de lo mismo. Simplemente aquí dicen, vea, aquí hay un centro on y aquí hay un centro off. Entonces, les vamos a dar gusto. ¿Cómo así? Vea, en el centro on vamos a ponerles luz. ¿Qué sucede? Dispara. En el centro off, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle oscuridad. ¿Qué pasa? Dispara. Aquí en la periferia, como en los centros son off, eso quiere decir, perdón, como en el centro de aquí es on y este es off, quiere decir que si usted pone luz, acá van a disparar, pero si hubiera oscuridad, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se inhibe. Entonces, mire lo que sucede acá. Aquí va a hacer que no se despolarice. Y aquí lo mismo. En el centro, como es off, la periferia es on. Y mire, si usted pone oscuridad en la periferia que se dispara con la luz, va a hacer que no se dispare. Si usted pone luz y oscuridad, mire que van a promediar las cosas. Pero si usted le da gusto a las dos partes, es decir, en un centro on le pone luz y en la periferia, que es un centro off, le pone oscuridad, se potencian. Entonces miren que el estímulo aquí es mucho más potente que el estímulo de arriba. Y lo mismo sucede con este. Ahora, vamos a ver lo que es la vía visual, que es cómo esta información, esta cantidad de promedios que hacen las células on y off van a ser llevadas al cerebro. Y eso tiene un proceso, ¿cierto? Ahora, este proceso, ¿cómo es? Miren, ya pasamos de lo que sería el ojo a la parte ya en este pedazo. Entonces, vamos a hablar. ¿Listo? Resulta de que esto es un corte, pues, sagital, pues, del cerebro, en donde muestran dónde estarían, pues, los ojos. Aquí serían los nervios ópticos que se van a unir en el quiasma óptico, y del quiasma óptico van a salir lo que serían eh, los tractos que van a llegar hasta el núcleo geniculado lateral de cada lado. Y de cada lado va a salir las radiaciones ópticas que van a llegar hasta la primera corteza visual, que sería V1. ¿Listo? Entonces, dentro de cada trayecto, ahorita les voy a mostrar la razón por la cual yo les envié la imagen en el celular es por eso, que necesito que, pues les voy a explicar eso, porque dentro de cada campo, porque mire que aquí, digamos, el ojo
muestra 4 partes, pues 4 pedazos divididos. En cada uno de estos va a viajar información y dentro de cada uno, que es como una fibra, que va a aparecer ahorita en el gráfico, ahorita les explico bien, va a haber pues va a haber muchas fibras y esas fibras va a haber de 3 tipos, ¿sí o qué? Que son las fibras M, que van a transportar la vía magnocelular, las vías P, que son las vías parvocelular, y las fibras no M no P, que son la vía coniocelular, las cuales van a ser organizadas en el núcleo geniculado lateral. Ahora, lo que sucede, ojos, listo, tan, llega al estímulo, ahorita lo explico bien, pasamos por los nervios ópticos, llegamos al quiasma, bla, 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 llegamos a los nervios, llegamos a los núcleos geniculados laterales. ¿Qué es lo que sucede? El núcleo geniculado lateral anatómicamente se encuentra en el tálamo dorsal. Específicamente, miren que inicia en la zona más central y se va a ir hasta la zona más dorsal del tálamo dorsal. Este va a tener unas 6 capas que pueden ver aquí. Las capas 1 y 2, que son pues las que están más coloreaditas, van a llegar las fibras M o la vía magnocelular. De las fibras de 3 a 6 van a llegar las fibras P o la vía parvocelular, y miren que entre fibra, pues entre capa y capa hay como un espacio, y entre ese espacio es donde va a llegar las fibras no M no P, que es la vía coniocelular. ¿Listo? Sin embargo, vamos a hacer pues una cosita. Les voy a explicar una cosa que es del final, pero es muy interesante. Resulta de que listo, llega toda esta información, bla, 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 pero ahí va a llegar un punto en que el cerebro o la persona va a decir, ¿lo que estoy viendo es importante para mí o no es importante? Si es importante, lo que va a suceder es que el núcleo geniculado lateral va a enviar una copia, o bueno, va a enviar otro pedazo de la información visual adicional hacia un núcleo que se conoce como el núcleo pulvinar, que es como una vía directa hacia el prefrontal. Y adicionalmente, además del pulvinar, se lo va a enviar a la amígdala. Y la amígdala le va a dar emoción, pues va a generar emociones lo que está viendo. Entonces, el prefrontal sirve para que usted ponga atención y la amígdala sirve para que le genere emoción, para que esa atención se quede en ese momento mientras usted está visualizando. Y eso es para que las personas pongan cuidado. Este sistema de núcleo geniculado lateral, pulvinar, amígdala y prefrontal es muy deficiente en los hombres. Entonces, por eso las mujeres mantienen diciendo que los hombres no les ponemos cuidado, pero es por eso. O sea, no es porque queramos, sino porque es que fisiológicamente nosotros tenemos ese defecto. Y ya, eso es pues el paréntesis grande. Vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, denme un segundito, yo dejo de compartir pantalla y les comparto la imagen, que es importante. Bueno, bueno, me confirman, ¿están viendo? Juanpa, sí. Listo. Entonces, miren, necesitaba ponerlo aquí porque en las diapositivas me parece que no, uno no lo puede ver de forma, pues, de una buena forma, porque hay mucha información que es muy pequeña que necesito que entiendan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí estamos viendo lo mismo, un corte sagital, ¿sí o qué? Que es así, chas. Acá lo que es la numeración estamos viendo son las retinas y aquí está pues la denominación. Entonces, lo hice así para que podamos entender dónde pueden suceder los daños en la vía visual y eso puede generar problemas en el paciente. Entonces, por ejemplo, miren que a los laterales está la retina temporal superior y la retina temporal inferior del lado izquierdo y del lado izquierdo y el lado derecho. Sí. ¿Qué es lo que sucede? La imagen o lo que percibe siempre va a estar invertida. Entonces, por ejemplo, lo que ve la retina, las retinas temporales
lo va a ver el campo nasal, y lo que ve las retinas nasales lo va a ver el campo temporal. Así en el lado izquierdo y en el lado derecho. Resulta que pues en el lado izquierdo pues lo nombré 1, 2, 3, 4 y en el otro se invierte. Y eso es importante para entender unas cuantas cosas. Lo primero que hay que entender es que en los nervios ópticos lo que sucede es que va a pasar toda la información. Y miren que están hechos con los números y cada número tiene un color y ese color representa la fibra que es hacia donde lleva. ¿Qué es lo importante aquí? Si un paciente tiene un daño, vamos a anotar aquí, perdón. Bueno, si un paciente tiene un daño aquí, ¿qué es lo que sucede? Va a dejar de ver en todo un, pues, en 4 partes del campo visual. ¿Listo? Y eso se conoce como, perdón, eso se conoce como anosmia unilateral. Bueno, vamos a borrar esto. Borrar todos los dibujos. Me estoy enredando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las fibras, o bueno, las retinas temporales siempre van a ir por su lado. O sea, 1 y 2, mire que van a ir siempre hacia este lado. Nunca se van a cruzar o decruzar, que es el término en neuro. Pero las retinas nasales sí. Entonces, mire que aquí las fibras 1 y 2 con los colores se van por el mismo lado, pero mire que las retinas nasales del otro lado del ojo se van para este lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay un daño en la retina 1 y 2, 5 y 6, la persona va a dejar de ver en el campo nasal superior, pues en el campo nasal 2 y 1 y en el campo temporal 6 y 5, que va a ser en este lado. Y esto como tal, el paciente lo va a ver así, perdón, así. ¿Están viendo el mouse, cierto? Sí. Entonces, cuando hay un daño en los tractos, cuando hay un daño en los tractos, los pacientes van a dejar de ver en la mitad, pues van a dejar de ver la mitad de las cosas. Y eso se conoce como hemianopsia homónima. Homónima y heterónima viene de homónima, es que afecta un campo visual, que es lo que ve el paciente, y heterónima es que afecta a los dos campos visuales. ¿Y eso dónde sucede? Normalmente las hemianopsias heterónimas suceden en el quiasma, que es donde se cruzan o decusan la información de las retinas nasales, es decir, la información que ve el paciente en la parte temporal. Entonces es como si el paciente relatara que estuviera viendo como si estuviera atravesando un túnel. Entonces ve así, pero no, lo que sucede es que tiene las retinas nasales dañadas en esa parte del quiasma. Y eso sucede comúnmente cuando hay un cáncer o un adenoma de la hipófisis que comprime ese pedazo y eso es lo que genera. Ahora, después de eso va a llegar al núcleo geniculado lateral la información de las fibras M, P, de las vías magno, de las vías parvo y las vías córneo se van a organizar ahí y después van a salir 4 radiaciones. O que este pedazo es complicado, voy a tratar de dibujar aquí. Ustedes están viendo, pues, como decir, el núcleo geniculado lateral izquierdo, el cual le van a salir 4 radiaciones. Estas que están aquí son las externas y estas que están aquí son las internas. Sin embargo, ustedes pueden ver que esto está, pues, que la retina está dividida en 4 partes, que son una retina superior y una retina inferior. Entonces, claro, va a haber radiaciones inferiores y radiaciones superiores. En el caso, perdón. En el caso de, por ejemplo, pues de la retina donde dice 1, 2, 3 y 4, ¿cómo sería? Entonces, mire, aquí tenemos 1 y 2. Como ya hemos dicho, la retina temporal nunca se decusa. La retina temporal nunca se decusa, ¿sí o qué? Entonces, van a estar acá. Van a estar en 1 y 2. Pero mire que es superior e inferior. Entonces, sería
radiaciones externas superior e inferior. Y aquí, como el nasal, pues la retina nasal se decusa, sería 5 y 6, que son las nasales del otro lado. Entonces, ¿cómo sería? Sería que el 5 queda superior, el 6 queda inferior, pero quedarían internas. Y eso es importante. Listo. Y ya con esto, pues, toda esta información va a llegar a la corteza visual y ahí van a empezar a formar la imagen, porque cuando llegan a ese punto, no van a... ¿Qué? Apenas pues la imagen en B1 es muy cruda y no tiene significado alguno. Entonces, listo, tocamos este pedazo. Igual de esto, esto les queda pues en el chat y si necesitan estudiarlo, pues lo estudian y listo. Entonces, denme un segundito, yo dejo de compartir pantalla y sigo con la presentación. Juanpa, te quedan como 6 minuticos a ver si de pronto alcanzas a No, terminar las 2 diapos que te quedan. bueno, si algo seguimos, que no sé si me con 6 minutos para poder explicar las cosas bien. Como quieras. Pues tocaría abrir otro aula. Pues otro Zoom. Si algo yo lo abro. Bueno. Esperen un segundito. Listo. Entonces ya abarcamos esto. Espero que les haya quedado claro. Y ahora es cuando todo este chorrero de información va a llegar a la corteza visual. ¿Sí o qué? Ahora sí, esto sí va a tener sentido, que es el resumen que llevamos hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber unas fibras que son las 9-P, las tipo P y las tipo M, que van a organizarse pues en la núcleo geniculado lateral y van a llegar a la corteza por medio de las radiaciones ópticas. Ahora, la corteza visual está dividida en tres, que es como ya lo último que nos falta. En las capas de la corteza visual, que en este caso las más importantes serían B1, las vías postestriatales, perdón, y el área de procesamiento. Ahora, déjame un segundo. ¿Qué es lo que sucede? Los estímulos, miren que fueron de millones y millones de células que llegaron hasta la corteza y todo eso se va resumiendo, todo eso va convergiendo, como si fuera un rayo de luz, todo va a converger. Va a converger en información más compleja, pero al mismo tiempo más concisa. A esta zona pueden llegar estímulos más simples o complejos dependiendo de los campos on y off, de luz o de color. Ahora, toda esta información segmentada en tres vías distintas de cada ojo va a ir juntándose en las capas de la corteza visual V1 de forma paulatina, como aquí lo muestra. Principalmente entre la capa 4 y la capa 3. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si hay un daño en V1, las personas van a poder ver las imágenes, van a poder reaccionar pues estímulos simpáticos, parasimpáticos, lo que sean, pero no van a entender o no les van a dar o no le dar la importancia a esas imágenes y eso se conoce como ceguera cortical. Entonces aquí pues sigue apareciendo pues la información de la vía magnocelular, parvocelular, corneocelular, magno que transporta la información del movimiento y luz, parvo que transporta la información del color y de las formas y la córneo que transporta la mayoría de la información del color. Listo. Ya por este lado listo. Ahora, después de V1, ¿qué es lo que sigue? Después de que se juntó toda esa información, vamos a ir a V2 y a V3, que en este paso no es tan importante. Lo que importa es que ya en V3 vamos a enviar la información a dos zonas, a una vía dorsal y una vía ventral. La vía dorsal se conoce como MT o MST, que van a detectar los movimientos que aparecen en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a detectar los movimientos, pero como les había dicho que en la parte de que las células o todo lo que detecta movimiento van a tener unos campos receptivos mayores, por lo que van a tener menor detalle. Entonces, en esta zona, usted detecta el movimiento, pero el detalle de las cosas las va a detectar por otro lado, que ese otro lado va a ser la vía ventral. Sin embargo, si hay algún daño en la vía dorsal o la vía MT-MST, pues MT que va a confluir a MST para que no nos enredemos, va a generar lo que se conoce como
ceguera del movimiento, que es que el paciente cuando ve algo que se mueve no lo ve y solamente lo va a ver cuando se quede quieto. Entonces existe un estudio o un estudio de caso que lo que hicieron es que cogieron a una persona que tenía eso y reportaba que cuando lanzaban objetos dejaba de ver las cosas. Entonces lanzaban una botella de Coca-Cola, que eso es lo que decía en el estudio, lanzaban la botella de Coca-Cola, la persona no veía la botella y cuando caía es cuando la veía, cuando se queda completamente quieta. ¿Listo? También va a producir ataxia, porque claro, como no va a detectar el movimiento, no va a poder calcular cómo hacer las cosas y también va a producir la heminegligencia, porque es que si no sos capaz de ver, detectar el movimiento, vas a llevar a un punto en que no vas a poder detectar el movimiento de un lado y va a poder llegar a que desarrolle una heminegligencia. Y también estaría la vía ventral, que sería la B4 o la IT o inferotemporal, que lo que va a hacer es que va a detectar el significado de las cosas, pues el significado de los objetos y de los rostros. Entonces, claro, si hay algún daño en la vía ventral, ¿qué es lo que sucede? Prosopagnosia. Sucede también agnosia al objeto, es decir, que no reconoce o no sabe qué es lo que es el objeto. Entonces puede coger, por ejemplo, un mouse y sabe que es un objeto, pero no distingue que es un mouse, no sabe qué es. Y también estaría la acromatopsia, que es que ven blanco y negro. Ahora, ya estas son áreas del postprocesamiento que ya son después de la vía visual. Que lo que sucede es que vamos a hablar desde B4, que es como la zona más importante. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, lo que sucede es que B4 o la zona inferotemporal va a detectar la definición de los objetos y lo que sería los rostros. Entonces, esa información la va a enviar al surco temporal superior, donde va a detectar los aspectos variables de los rostros. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los aspectos variables de los rostros? Son las expresiones faciales. Y va a enviarlo también a lo que sería el giro fusiforme lateral, que es donde van a detectar que eso es una cara que son los objetos invariables, que es ojo, nariz y boca. Y ese giro lateral fusiforme lo va a enviar hacia el lóbulo temporal anterior, donde va a decir que esa cara tiene un nombre, es conocido o no es conocido, donde va a encontrar la biografía de la persona. Entonces, por ejemplo, usted se encuentra con su ex. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Detecta la cara, detecta que la ex suya se está riendo, detecta que sí es la E, detecta pues que es una cara y que es la cara de su ex, que tuvo una historia con usted, que le fue bien, bla, 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 lo que sea. Ahora, del surco temporal sí, del surco temporal superior va a enviarlo a tres zonas, a la zona Bueno, pues qué pena, pero la última pedazo se perdió, entonces voy a repetir esto. Sé que la tercera vez que lo repito, pero no importa. Es igual, es la misma información, entonces es solamente para transmitirlo. Entonces, listo. Nos habíamos quedado en que toda esa información va a llegar a dos vías, a la vía ventral y a la vía dorsal. La vía dorsal, acordémonos que es la del movimiento, que es la MT-MST, y ahí es donde se reconoce el movimiento, bla, 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 bla. Y después está la vía, después está la vía ventral, que es la V4 o la pues que llega a inferotemporal, que es en donde se van a detectar el significado de los objetos y el de los rostros, que van a ser a imagen color. ¿Listo? Por eso son todas las alteraciones que había explicado anteriormente. Toda esa información del inferotemporal va a ser enviado a dos núcleos, al surco temporal superior, pues a dos partes del cerebro, qué pena, al surco temporal superior y al giro fusiforme lateral. Entonces, el surco temporal superior es donde se van a detectar los aspectos variables de los rostros, como cuáles, las expresiones faciales. Y en el giro fusiforme lateral es donde van a detectar los aspectos invariables de las caras. Entonces, con el giro fusiforme lateral vos detectas que eso verdaderamente es una cara y con el giro, con el surco temporal superior detectas qué es lo que está haciendo esa cara en ese momento. Entonces, por ejemplo, puede ser la cara de una persona, pues en este momento desconocida, que está sonriendo. ¿Listo? Entonces, el giro fusiforme lateral va a ser enviado a la corteza temporal anterior, en donde se va a encontrar la biografía y la información que la persona de este cerebro conoce de la que está viendo en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Vos, esta información, la envías a estos dos núcleos. Entonces, en uno vas a detectar que esta es una cara de la persona, que esta cara se está riendo y esa cara de la persona va a ser enviada a este pedazo donde vas a decir, vea, esta es mi ex. Ya. Tuve una historia con ella, me puso los cuernos, etcétera. Me puso los cachos, bla, bla, bla. Tuve un problema con ella, la detesto, etcétera, etcétera, etcétera. El surco temporal superior va a enviar esa información de que la persona que se está riendo es mi ex a 3 pedazos del cerebro, a 3 partes del cerebro. Al surco intraparietal, en donde va a detectar en qué espacio está esa imagen, que en este caso sería que mi ex, que está sonriendo, está en un parque. Después va a ser enviado a la corteza auditiva, donde van a detectar los sonidos que está emitiendo la imagen. Entonces va a detectar que la persona que está sonriendo, que es mi ex, que es mi ex, que se encuentra en el parque, está hablando con el actual novio, que es lo que uno entiende. Y lo que es el sistema límbico, la insulina y la amígdala, es toda esa información de la persona que está sonriendo, que es mi ex, que está en el parque, que está hablando con el novio, todo eso, ¿qué es lo que va a generar? Eso va a generar una emoción y esa emoción va a disparar una conducta que va a estar regulada por el prefrontal. Entonces, si usted es muy sinvergüenza, viene y va y insulta a las personas. Y si no es tan sinvergüenza, llega y se aleja y los ignora. Y ya. Entonces, un resumen grande es que los dos primeros núcleos sirven para reconocer el rostro, pues sirve para reconocer los rostros. El surco temporal superior lo que hace es que envía la información para que usted detecte en dónde está, detecte qué está, pues qué sonido está emitiendo y que todo eso, qué es lo que le va a generar a usted como emoción y esa emoción, qué es lo que va a desencadenar en la persona. Y por el otro lado, el giro fusiforme lateral es donde toda esa información que usted recolectó es de qué cosa, de qué persona. Y ya. Eso es absolutamente todo lo de la charla. Entonces, muchas gracias por su atención. Esto pertenece al grupo Interesiris y este es el final de la neurofisiología del ojo. Listo.